Buenas tardes, mi grupo estaba conformado por Karen Oreña y por Fabián Dimate Arenas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la motivación en el deporte en general y enfatizando un poco también en el deporte de alto rendimiento. Bueno, la motivación, aunque nosotros no lo creamos, es un factor muy importante en nuestra vida cotidiana, porque este es el motor que nos ayuda a cumplir muchas de las tareas o actividades diarias que tenemos. Pero esto no solo se ve pues, en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito familiar. Con el simple hecho de podernos levantar de la cama, estamos usando la motivación, porque hay mucha gente, digamos, que no logra esto, pues, algunos días. Pero lo podemos notar, la motivación la podemos notar un poco más en el deporte de alto rendimiento, porque las personas que son deportistas de alto rendimiento, digamos que siempre están bajo una presión muy alta. Siempre llegan al límite como de sus emociones, por lo tanto necesitan de la motivación, bastante motivación para no desertar y no abandonar, digamos que su práctica deportiva profesional que ya están llevando como tal. Digamos que la meta de la PAF ahorita es incluir la motivación en los deportistas, que realmente tengan un apoyo motivacional más fuerte y más constante, digamos que en todos los grupos deportivos que hayan. Entonces quiero que piensen en esta pregunta y es que si ustedes creen que en realidad la motivación funciona o de acuerdo a sus experiencias, mmm, cómo han logrado que la motivación los ayude a seguir, digamos, esa práctica deportiva o alguna actividad cotidiana. La motivación nos ayuda a concretar específicamente en qué momento una persona inicia una práctica deportiva, su desarrollo y en qué momento la puede desertar. Hill en 2002 hace alusión a esta faceta motora y hace referencia a que en realidad cuando un deportista comprende y persiste en un deporte es gracias a la motivación. Pero tenemos que tener en cuenta que la motivación no es solo de una persona, no es solo del psicólogo, sino también tienen que estar los familiares, los compañeros de su grupo deportivo también, digamos que tienen como un espacio en esa parte de la motivación, los entrenadores, los familiares, todo eso, todas las personas que se alleguen al deportista de alto rendimiento son muy importantes en esta parte de la motivación. Se analiza el porqué del abandono, que se puede mejorar. Bueno, digamos que esa es la función del psicólogo como tal. Es como el que recepciona toda la información y empieza a hacer hallazgos y conclusiones de acuerdo a todas sus observaciones. Cómo se puede ayudar al deportista, cómo puede mejorar, por qué algunos desertan, por qué algunos siguen. Entonces, digamos que esa es la función principal del psicólogo, analizar muy bien cada faceta o los entrenamientos, la vida deportiva como tal del deportista para poder así empezar como un proceso, una valoración. Bien sabemos que llevar, digamos que la motivación individualmente y más para un psicólogo deportivo en un grupo deportivo muy grande, pues es bastante difícil, ¿no? Pero se han hecho estrategias para que el grupo como tal pueda recibir esa parte de la motivación y son estrategias como charlas, lugares seguros, digamos que espacios donde ellos puedan soltar como toda esa emocionalidad, toda esa energía negativa que trae estar bajo presión bastante tiempo, digamos que dejar de concurrir lugares que te gustaban, todo ese tipo de cosas bajan como la motivación en las personas. Entonces, estas charlas, estos lugares seguros, esos espacios de escucha a los deportistas van a poder mejorar, digamos que su emocionalidad al momento de competir y al momento de entrenar. Se hizo una valoración global y encontramos dos psicologías. La psicología social, que es del deporte élite, y la psicología de la educación, que es más recreativa, más hacer un deporte por aprenderlo. Dócil en el 2002 nos dice que la motivación es en realidad un conjunto de características, de gustos, de lugares que se frecuentan, de personas que en su círculo social están, lugares que ha dejado de concurrir, características físicas, psicológicas, bueno, etcétera.
de la persona. Bueno, ahora aquí les quiero hacer como ponerles un caso hipotético y que ustedes puedan pensar en alguna respuesta. Y es el siguiente. Digamos que hay un niño que vive con sus padres. Son una familia de bajos recursos y bueno, pierde a sus padres por alguna razón. Queda absolutamente solo en el mundo. No tiene dónde dormir, no tiene que comer, ninguna ayuda monetaria, ninguna ayuda amorosa, familiar, absolutamente nada. Entonces, quiero que ustedes piensen qué fue lo que a él lo motivó a salir adelante, porque en un futuro él ya tiene su familia, un trabajo estable, digamos como la idealización de vida perfecta que la gente tiene. Esa era la que este niño, que en un principio quedó huérfano, sin padres, sin nadie que lo acobijara, ¿qué fue lo que lo motivó a él a tan corta edad, tan pequeño? ¿Qué experiencias pudo haber tenido que lo llevaran a donde está ahorita? Eh, entonces quiero que piensen ustedes qué pudo, o sea, qué motivación pudo haber ahí si no tenía absolutamente a nadie que lo ayudara y que lo motivara. Ahora, para ayudarles un poquito, darles un poquito más de contexto o la respuesta a la pregunta que les hice anteriormente, estas son unas motivaciones tal vez simplemente deportivas, pero quiero que lo asocien con el caso anterior. Bueno, tenemos algunos tipos de motivaciones que se ven en el deporte, con los cuales los deportistas se automotivan o son motivados. Entonces tenemos la motivación básica y cotidiana. La motivación básica consiste en el compromiso del deportista y sus avances poquito a poquito. Y la cotidiana es los avances del deportista, sus resultados personales, pero teniendo un poquito más de didáctica, un poquito más de juego, haciendo lo que le gusta, sí agregándole como juego al deporte. Tenemos la motivación intrínseca y esta motivación es una motivación que se basa en ellos mismos. Solo el hecho de estar compitiendo ya se dan por bien servidos, ya es suficiente para ellos tener como ese logro de estar compitiendo. Y es una motivación un poquito más estable ya que dura más tiempo como en los deportistas, una motivación más duradera. Y tenemos la motivación extrínseca y esta se basa básicamente en lo que obtienes por lo que estás haciendo. Entonces yo gano, me van a dar un trofeo, me van a dar una medalla, me van a aplaudir, me van a dar elogios. Ese sería el tipo de motivación extrínseca que se ve bastante en los deportistas. Tenemos una motivación que va orientada hacia el ego. Esta motivación tiene que ver más en la competencia constante con el otro. Si es un buen competidor, ver quién tuvo más puntaje, quién avanzó más, yo quedé primera, si él quedó de segundas, por lo tanto yo soy el mejor. No es como una competencia constante con uno mismo, sino con el compañero. Lograr ser mejor que el otro a toda costa. Y tenemos una motivación orientada hacia la tarea, que esa sí es una competencia con uno mismo, comparando los resultados que tuve antes a los que tuve ahora, cómo puedo mejorar sin tener que mirar al otro, sino mirarme a mí mismo y competir conmigo mismo. Es una competencia constante conmigo para superar mis resultados anteriores y que pueda ser mejor, pero sin necesidad de comparaciones con otros deportistas. Bueno, para hablar sobre las teorías de motivación de la psicología deportiva, también es importante tener en cuenta en ámbitos generales de la psicología en general, qué otras teorías de motivación se manejan. Entonces se habla, por ejemplo, de corrientes como la conductual, en la cual la motivación viene más por ciertos estímulos extrínsecos. También tenemos, por ejemplo, la corriente humanística, ya sería más bien estímulos intrínsecos. También tenemos la cognoscitiva, que también son por estímulos intrínsecos. Y la corriente de aprendizaje social, que ya maneja un poco más los dos ámbitos, los dos tipos de estímulos, tanto extrínsecos como intrínsecos. La primera teoría que se menciona en el libro se llama teoría de motivación de logro. Esta teoría se habla que fue inventada más o menos en 1924, pero que fue desarrollada de una forma más concreta en 1938.
Esta habla del escenario deportivo como un ambiente en el cual se pueden generar tanto victorias como derrotas, y la motivación depende del significado que le dé la victoria cada deportista. Entonces, depende también del entorno. Con respecto al entorno nos referimos al adversario, qué tan hábil sea el adversario, el, el nivel de habilidad que tenga el mismo deportista y la probabilidad que pueda el deportista de poder conseguir su tarea o lograr su objetivo más bien. Entonces, a partir de esto se generan dos comportamientos principales en el deportista. El primero habla de un deportista que tiene miedo al fracaso, y como tiene este miedo al fracaso, es un deportista que se niega a hacer ciertas cosas, a atreverse. Es un deportista muy reprimido. Y por otro lado tenemos un deportista que no tiene ese miedo al fracaso y que más bien ve la tarea que tiene que hacer como una oportunidad de poder superar retos, de poder conseguir nuevas cosas. Es un deportista que se arriesga, es un deportista que no tiene miedo a fracasar, que no tiene miedo al error y a cambio puede mejorar. Bueno, como segunda teoría se habla de la teoría de motivación extrínseca, motivación intrínseca. En esta teoría se habla de que todos los deportistas tienen estos dos tipos de motivación, y además tienen un aspecto más que es la desmotivación. Estos tres tipos de elementos se ven afectados según ciertos niveles a los cuales hace parte el deportista. El primer nivel de este es el nivel global. El nivel global hace referencia a cómo es el deportista, a su personalidad, a lo que piensa, y según esto se ve una fijación, o más bien hacia la motivación extrínseca o hacia la motivación intrínseca. Aparte de esto tenemos el nivel contextual. El nivel contextual estaría haciendo referencia a en qué contexto se desenvuelve el deportista, a un nivel tal vez más bien social, a la vida cotidiana que tiene el deportista, cómo es su familia, cómo es su rutina, cómo son sus amigos. Y por ejemplo, si estamos hablando de un nivel formativo, ¿por qué no? ¿Cómo es su colegio? Todo esto afectaría en el deportista y en sus motivaciones. Además de esto, el último nivel, estaríamos haciendo referencia al nivel situacional. Este nivel, como dice su nombre, estaríamos haciendo referencia a la situación específica, a qué es lo que se encuentra haciendo el deportista en tal momento, y según lo que esté haciendo y sus gustos y su relación también con los otros niveles, estaríamos hablando de que los tres elementos que dijimos al inicio, motivación extrínseca, intrínseca y desmotivación, se ven afectados. El nivel situacional, por ejemplo, podríamos verlo si estamos hablando de un tenista, por ejemplo, es en qué momento se encuentra, si está practicando con la raqueta o si más bien está haciendo un trabajo físico en gimnasio. Esto va a afectar la motivación. Estos niveles que ya mencioné, a los que hace parte el deportista, interactúan entre sí, y según estas variables el deportista ve una fijación más hacia alguno de los tres elementos que menciona esta teoría: motivación intrínseca, extrínseca o la desmotivación. Bien, tenemos como tercera teoría la teoría de la atribución. La teoría de la atribución hace referencia a que la motivación del deportista depende obviamente del resultado que él tenga, pero de a qué le atribuye este resultado. Habla de que hay cuatro elementos principales a los cuales se le puede atribuir el resultado que tenga, sea una victoria o una derrota. Y es a su capacidad o la habilidad que tenga dentro del deporte, a su esfuerzo en la práctica, a la suerte o a la dificultad de la tarea. Según esto, se hace una clasificación entre los elementos que son estables o inestables, que pueden variar mucho, o elementos controlables e incontrolables. Por ejemplo, la dificultad de la tarea es incontrolable, igual que la suerte. En cambio, lo que es el esfuerzo o la habilidad son controlables. Asimismo, pues se encuentra un pequeño problema en esta teoría, y es que
pueden darse los mismos resultados, pero si un deportista atribuye sus resultados a algo distinto que a su compañero, por ejemplo, si estamos hablando de un equipo, es posible que la motivación cambie. La cuarta teoría es la teoría sociocognitiva. La teoría sociocognitiva habla de que la motivación del deportista depende de qué es lo que él espera al realizar la tarea, de cuáles son los valores o las expectativas o experiencias que él pretende obtener según, eh, según su práctica. Además de esto, pues se habla de que acá hay tres teorías principales que se subdividen a partir de esta teoría principal. La primera teoría es la teoría de la autosuficiencia. La teoría de la autosuficiencia tiene que ver con la expectativa propia. Tiene que ver yo qué pretendo de mí mismo en mi competencia y si mi nivel realmente es el equivalente a lo que yo pretendo. Según esto puede variar muchísimo, muchísimo la motivación, porque podemos tener expectativas muy altas, pero nuestro nivel de ejecución no es el mismo. O al contrario, tener expectativas muy bajas, pero que nuestro nivel de ejecución sea muy bueno. Tenemos también la teoría de competencia, habla de que el deportista se siente motivado si ve que en el deporte es realmente competente, si funciona o si sirve para poder realizar su deporte en cuestión. Y tenemos la teoría de la perspectiva de metas. Habla de que hay dos principales motivaciones por las cuales el deportista pretende hacer la tarea. Eh, Resulta que según su objetivo puede tener una motivación distinta y habla de realmente contra quién está compitiendo. Eh, Una de estos comportamientos es que yo pretendo hacer la tarea o lograr mis objetivos para poder superar a los demás, para poderles demostrar a los demás que yo soy el que puedo hacer todo y que yo soy el mejor. Y tenemos el otro comportamiento que habla de que en realidad yo pretendo competir, pero no contra los demás, sino contra mí mismo, poder superar mis propios objetivos. Y a partir de estos dos comportamientos se generan aprendizajes válidos para poder vivir en una sociedad. La quinta teoría es la teoría de la asociación cognitiva. Esta teoría habla de que el deportista relaciona la práctica deportiva con distintas cuestiones y está juzgando constantemente con sus pensamientos qué es lo que desea hacer realmente y cuánta motivación tiene para poder hacerlo. Es importante tener en cuenta en esta teoría que el entorno afecta bastante y no podemos suprimir este entorno, pero que realmente es el deportista el que decide qué es lo que le gusta o lo que quiere desarrollar. Está pensando constantemente según sus experiencias pasadas y, como ya lo dije, según el entorno. Pero igual, puede que el entorno puede, esté dándole ciertos estímulos no tan positivos, pero que él decía, hey, realmente esto es lo que deseo hacer. Habla también de que hay un nivel de juzgamiento, ¿sí? Cuando tenemos el 10 según la tarea, lo juzgamos con el número 10 es porque realmente queremos hacer esta tarea. Y si lo juzgamos más bien con el 0 con un 1 es porque no tengo ningún tipo de motivación para poder desarrollarla. Habla también de que se generan pensamientos tanto positivos como negativos y neutros. eh, Positivos y negativos se dan principalmente por experiencias pasadas y el neutro se da cuando estamos ante una situación muy nueva. Este apartado del capítulo incluso da un ejemplo. Por ejemplo, menciona que hay tres amigos que van a practicar golf. Entonces uno de ellos está muy motivado porque es una práctica que le gusta muchísimo, va a estar en un lugar que le agrada, que ya conoce y va a estar con sus dos mejores amigos. El otro realmente no le gusta para nada el golf, pero va a estar con sus amigos, entonces eso como que él dice, bueno, voy a estar con ellos, la voy a pasar bien, voy a ir y seguramente voy a estar motivado. La diferencia entre ellos dos es que uno
tiene la motivación en el nivel 10 y el otro la puede tener tal vez en el nivel 7. Ahora dije que eran tres amigos, el tercero entonces pues en realidad sí son sus amigos, pero no la pasa tan a gusto con ellos y el golf es algo que realmente detesta. Entonces un nivel de motivación para ir es aproximadamente un 2 o un 1 por ejemplo. Entonces estamos viendo que según las expectativas de la actividad que van a realizar y sus experiencias pasadas, están haciendo un juzgamiento constante de qué tan motivados están para poder realizar la actividad. Es importante tener en cuenta que el psicólogo deportivo tiene que estar constantemente evaluando cómo está la motivación de los deportistas. Para eso se recomienda principalmente hacer tareas de observación a partir de los entrenamientos y de los comportamientos del deportista en la competencia. Y ya como para ir interactuando un poco más, realizar entrevistas, ya sea de forma individual o también de forma grupal, si estamos hablando de un deporte en conjunto, para poder ver cómo se encuentra esta misma motivación. Asimismo, hay una larga lista de distintas herramientas que se han desarrollado para evaluar cierta cuestión en específico de la motivación. Incluso hay herramientas para poder evaluar cuestiones diferentes a la motivación, como nivel de estrés o de ansiedad, por ejemplo. Es importante hablar de los motivos, tanto para iniciar la práctica deportiva como para mantenerse o para abandonar. Motivos. Los motivos serían la causante o el por qué queremos hacer esto. Eh, es por eso que no es lo mismo hablar de motivos, hablar de motivación, porque la motivación ya es más bien como el cómo nos sentimos con respecto al hacer esto, al hacer en este caso pues la práctica deportiva, ¿no? Con respecto para iniciar, pues son muy conocidos estos, ¿no? Podemos hablar del aprovechamiento del tiempo libre para aprender cosas nuevas, para mantener nuestra salud, mantener nuestra línea, para poder socializar con más personas también. Estas serían como algunas de las principales, eh, principales motivos por los cuales queremos iniciar en la práctica deportiva. Ahora, al mantenernos, estamos hablando de que hay muchos de estos motivos que aún se mantienen. Queremos seguir haciendo la práctica deportiva porque aún queremos seguir realizando algunas de las cosas que ya mencioné anteriormente. Sin embargo, se habla en el libro de que eh, podemos variar de motivos también dependiendo de en qué ámbito del deporte nos estemos desarrollando. Si es en un nivel más bien recreacional, pues entonces hay muchos motivos intrínsecos propios del por qué queremos realizarlo. Pero si es a nivel competitivo, y acá ya entra en gran medida lo que es la función del entrenador en lo que es la motivación, es que hay muchos motivos que son externos, como el estar compitiendo constantemente, o por ejemplo el querer cierto nivel de aprobación, por así decirlo. También tenemos que tener en cuenta cuáles pueden ser los motivos del abandono de esta práctica deportiva. No queremos que los deportistas dejen su práctica, pero hay motivos que los pueden llevar a esto. Un motivo que es bastante común, pero que en realidad no es tan alado por el deportista por la vergüenza que podría llegar a darle decirlo, es el que se siente que el nivel de actuación que está desarrollando el deportista en su ámbito no es el deseado. Siente que en realidad su nivel está por debajo de la competencia y que sus expectativas eran de pronto más altas. Em, Sin embargo, en algunos casos, esta puede ser una perspectiva falsa. Realmente el deportista puede que sí esté rindiendo como se desea, pero ciertas cuestiones le hacen pensar que no es así. Y este no es el único motivo, por supuesto, también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo con respecto a otras actividades que tiene que desarrollar. Entonces, al cruzarse los horarios, pues tiene que decidir qué es lo que va a realizar, cuál es la actividad más importante y el deporte termina siendo descartado. También tenemos que tener en cuenta el aspecto económico,
tener en cuenta, por ejemplo, que el deportista puede perder interés en el deporte, que el deportista también puede que sienta fatiga al estar de pronto muy constantemente en la competencia, o también puede darse, por ejemplo, por lesiones o incluso enfermedades. En este apartado de control e intervención también es importante tener en cuenta que el entrenador, más que estar tratando con deportistas que tienen que lograr resultados, está tratando con personas que tienen sus procesos, que también tienen sus sentimientos, sus pensamientos, y que todo esto puede ir variando el nivel de motivación que tiene el deportista. eh, También hay que tener en cuenta que es el entrenador el primero en observar cómo está la motivación de sus deportistas y qué es lo que está pasando con ellos, para posteriormente tomar cartas sobre el asunto y poder realizar cualquier proceso que nos ayude a volver a mantener y a otra vez elevar la motivación deseada en el deportista. Entonces, si un deportista está teniendo un déficit de motivación, es importante que, obviamente, como lo acabo de mencionar, el entrenador se dé cuenta que lo está teniendo, pero que también se dé cuenta el por qué. Y hay distintas razones por las cuales un deportista puede estar teniendo déficit de motivación. Algunos de estos pueden ser como la pérdida de interés por la actividad. Entonces, generalmente se puede dar porque ya no puede cumplir económicamente, porque ya no tiene tiempo, se está cruzando su actividad deportiva con otras actividades. Eh, También se puede dar, por ejemplo, por falta de confianza. La falta de confianza se puede dar por muchas cuestiones, por ejemplo, sentir cierta presión que lo está agobiando. Por ejemplo, la falta de confianza se puede dar cuando un deportista se lesiona y está regresando de esta lesión y ya no siente el mismo nivel que tenía antes, piensa que ya no es igual. En estos casos lo que se recomienda es, con el deportista, no exponerlo a presiones muy altas, sino más bien irle encargando ciertas cargas de trabajo suaves y irlas incrementando de a poco para que de forma progresiva el deportista vuelva a sentir confianza en sí mismo. También se puede dar por el desánimo, porque ya no le gusta lo que está haciendo. Se puede dar, por ejemplo, porque el nivel de acción que está desarrollando el deportista no es como el que era antes, por ejemplo, con rachas negativas. También se puede dar por un agotamiento, ya sea o físico o psicológico, al estar compitiendo constantemente, entonces el deportista se puede cansar, y también al estar exigiendo demasiado, pues no aguanta tanta presión. Y también se puede dar incluso por eh, afecciones psicológicas, tipo de enfermedades, por ejemplo. En este capítulo del libro de Dócil también se habla del control e intervención con respecto a la motivación, y este apartado es muy interesante porque en realidad, más que hacia el psicólogo deportivo, va más enfocado al control e intervención que debería desarrollar el entrenador. Entonces estamos hablando de que para poder mantener la motivación en los deportistas es vital poder mantener un ambiente sano. Somos los encargados de dirigir generalmente a un equipo, y por lo tanto tenemos que administrar egos, por ejemplo. También es importante que las actividades que se desarrollen pues no pierdan el nivel lúdico. Al fin y al cabo, el deporte tiene un elemento lúdico por naturaleza propia. Si quitamos la diversión del deporte, se va a volver muy tedioso y es posible que el deportista pierda completamente la motivación. Por otra parte, se habla de que en el nivel de competencia es importante que el entrenador tenga más en cuenta lo que es el proceso, lo que es la actuación de los deportistas más allá del resultado, y el cómo nos sentimos con respecto a la victoria y a la derrota. En este caso, el entrenador tiene que cumplir con una función más bien fraternal, y poder motivar al deportista incluso en la derrota.
Estas enfermedades puede que sean causadas por algo externo al deporte y estén afectando a la motivación del deportista en el deporte, o puede que realmente sean causadas por el mismo deporte. Y es importante manejar esto porque pueden causar graves problemas a la salud mental del deportista.